Tal? Bienvenidos a este tercer video de esta serie de videos que estoy haciendo sobre el curso de semiología. Seguimos en el tema signos y síntomas generales y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la semiología del dolor. Bueno, cuando hablamos de semiología del dolor, nosotros debemos saber que el dolor va a ser el síntoma que más vamos a ver en consulta, porque el paciente va a ir porque sintió dolor o porque tuvo dolor. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber abordar al dolor para poder tener una idea de los eh, posibles patologías, enfermedades que puede presentar el paciente. Bueno, empezamos. Cuando hablamos nosotros de la cronología del dolor, el dolor puede ser agudo, cuando nosotros decimos que tiene un periodo de tiempo, a ver qué, ok, agudo, cuando decimos que tiene un máximo de 2 semanas. Nosotros pues estaríamos hablando, por ejemplo, de un paciente con dolor de muelas. Decimos que el dolor puede ser subagudo cuando hablamos que el dolor está de 1 a 3 meses. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de un paciente con dolor posoperatorio. Y cuando el dolor es crónico, hablamos que es mayor a 3 meses y pues estaríamos hablando de muchas neoplasias o algunas enfermedades terminales que el dolor se encuentra perenne, ¿no? Bueno, según su fisiopatología, nosotros el dolor podemos dividirlo en dolor somático, dolor visceral, también hay dolor neuropático, ¿no? Pero ahorita vamos a ver lo que es el dolor somático. El dolor somático es un dolor muy específico, es un dolor que el paciente te lo va a poder señalar con facilidad, te puede decir me duele aquí, ¿no? Entonces decimos que es de carácter muy específico, ¿no? Específico, es muy localizado y por lo general esto se da en los músculos, se pueden las articulaciones, se puede dar en la piel. Entonces el paciente puede decir, me duele el hombro, y nosotros sabemos que ahí está la articulación glenumeral. No podemos empezar pues a abordar al paciente. El dolor visceral es un dolor no muy localizado, a diferencia del dolor somático. Entonces nosotros estaríamos hablando que su característica del dolor visceral es que es un dolor, es de carácter difuso. Es un dolor muy difuso, un poco localizado. A nosotros nos puede doler en un órgano, en el abdomen, por ejemplo, pero el dolor no va a estar ahí, nos va a doler en todo el abdomen, el paciente no va a saber específicamente dónde le duele, ¿no? Entonces por eso que es de carácter difuso. Ahora, aquí nosotros tenemos un cuadro, ¿no?, de las características muy marcadas de lo que vendría a ser el dolor somático y el dolor visceral. Pero una de las características muy importantes que debemos tener en cuenta es que el dolor somático tiene terminaciones nerviosas de tipo A. ¿Y por qué de tipo A? Porque tienen mielina. ¿Y qué hace la mielina? Pues la mielina hace que la velocidad de conducción de este estímulo externo sea una velocidad de conducción muy rápida. Por ejemplo, si tú te quemas la mano, ¿qué haces? ¿Te quedas sintiendo el dolor ahí que te está quemando la mano? ¿O lo que haces es sacarlo inmediatamente? ¿No? Lo que tú vas a hacer es sacarlo rápidamente porque hubo ese estímulo que es muy rápido, que llegó a tu cerebro y dijo, hey, te está causando dolor, retira la mano. Entonces, es por eso que tiene terminaciones nerviosas de tipo A, el dolor somático. El dolor visceral, a diferencia, tiene terminaciones nerviosas de tipo C, que tienen una velocidad de conducción un poco más lenta que la del somático. No es una diferencia que suelen preguntarlo mucho en los exámenes. Bueno, aquí tenemos esta imagen que explica la fisiopatología del dolor para cualquier tipo de dolor, ya sea un dolor somático, un dolor visceral. Entonces empezamos con un estímulo externo, que ya puede ser directo e indirecto. Cuando hablamos que es directo, estaríamos hablando, por ejemplo, en la piel, te golpeas el dedo del pie con la pata de una silla, ¿no? O puede ser indirecto
cuando el estímulo viene directamente del tejido, ¿no? O del tejido subyacente, tal vez por un tipo de inflamación. O, bueno, nosotros vamos a empezar que viene este estímulo y se va a reseccionar con la primera neurona. ¿Sí? Esta primera neurona está ubicada en el ganglio dorsal de la médula espinal. ¿Sí? Esta primera neurona va a viajar y se va a encontrar aquí, en el asta posterior de la médula espinal, justo en la zona gris. En la zona gris se va a encontrar con la segunda neurona. Vamos a cambiar de color con la segunda neurona. En esta zona, con la segunda neurona. ¿Y cuál es la función de esta segunda neurona? Lo que hace es decusar la información. ¿A qué me refiero con decusar? Te viene el estímulo del lado derecho. Lo que va a hacer es decusarla al lado izquierdo y que siga con su trayectoria, ¿no? Entonces esta trayectoria va a seguir, va a irse hacia el cerebro, ¿no? Por una vía, que es la vía espinotalámica, ¿no? Por la vía espinotalámica. ¿Por qué espinotalámica? Porque va de la médula espinal hacia el tálamo, ¿no? Llega a este punto y se encuentra con la tercera neurona. Esta tercera neurona, o también llamado núcleo de tercer orden en otros libros, en otras nomenclaturas, lo que va a hacer es llevar la información del tálamo hacia la corteza, ¿no? Por la vía talámico cortical. ¿Y qué va a pasar aquí en la corteza? Aquí en la corteza se va a interpretar esta información sensitiva que llegó. Y a raíz de este estímulo sensitivo va a desencadenar un estímulo mecánico, que podemos verlo aquí, que tiene una trayectoria descendente y se va a encontrar con la primera neurona motora, con la primera neurona motora. Entonces, a raíz de un estímulo mecánico sensitivo, se procesa la información y va a haber un estímulo mecánico. A ver, me explico. Te pinchas la mano. ¿Y qué es lo que va a pasar? Te llega el estímulo del pinchón y después, al momento de retirarlo, el estímulo mecánico te va a decir, oye, retira la mano porque esto nos está haciendo daño, esto te está lastimando, esto nos está causando dolor. Entonces, eso de retirar es el estímulo mecánico que fue primero procesado en la corteza por el estímulo sensitivo. Va a decir, ¿sabes que retira la mano o vamos a hacer algo para aliviar este dolor? ¿No? Eso es lo que nos quiere explicar pues esta imagen, y la fisiopatología del dolor es para cualquier tipo de dolor. Bueno, empezamos entonces con el dolor neuropático. El dolor neuropático, pues aquí el dolor ya no está en las articulaciones, no está en la piel, no está en el músculo. Aquí el dolor está en el nervio. Acá el problema es el nervio es el que está defectuoso. Entonces es este problema, este nervio que está lastimado, que al paciente le va a generar un dolor muy intenso o muy leve, depende de qué tan comprometido esté el nervio o qué tan grave está la lesión. Este dolor neuropático ya no responde a AINES, ya no responde a analgésicos. Entonces los medicamentos que debemos AINES, ¿no? Ya no responde a los AINES. Entonces, el grupo de medicamentos que nosotros debemos de utilizar va a ser un medicamento que ataque propiamente al nervio. Entonces aquí estaría la familia de los psicofármacos, que lo que hacen es modificar la liberación de receptores de acetilcolina y de neurotransmisores, ¿no? A la liberación y a la recaptación de estos neurotransmisores. Este tipo de dolor neuropático es característico de pacientes con herpes zóster, ¿sí? Muy característico de este tipo de pacientes, y es un dolor que va a evolucionar. El paciente te va a llegar a consulta y te dirá, pues,
Me duele hace 2 meses y este dolor fue evolucionando de manera paulatina. Primero empezó con un dolor leve, ¿no? Moderado que podía aguantar, hasta que ya pues llegó a tornarse un dolor insoportable, ¿no? Y por lo general, aquí la cultura, yo soy de Perú, la cultura del peruano, lamentablemente es que si no tiene pues las vísceras en las manos, el peruano no viene al hospital, él no viene, no hay esa cultura de hacerse un chequeo o apenas sentir un dolor, hacerse ver. Pero no tiene que esperar hasta no aguantarse para poder irse a atender. Es una cultura muy mala que se debe cambiar. Pero bueno, hablamos del dolor funcional o psicogénico. Este dolor está más relacionado con psicopatías, o sea, con trastornos psiquiátricos. No por lo general se presenta en pacientes con depresión. Bueno, la semiología del dolor en sí. Como digo, siempre todo tiene que partir de una buena anamnesis, ¿sí? Y esta anamnesis tenemos nosotros que abordarla de manera muy astuta para poder sacar la máxima información para nosotros útil. Y aparte tiene que venir complementada con maniobras físicas percutoras o palpatorias. ¿Para qué? Para poder evidenciar el dolor, para que nos dé características del dolor que el paciente está teniendo actualmente. Bueno, para la semiología del dolor vamos a usar la memotecnia Alicia. ¿Sí? Alicia, de antigüedad. Sí, algunos libros también lo tienen como antecedentes, ¿no? Como antecedentes o cronología, ¿no? O cronología. El Argente lo tiene como antigüedad. Aquí nosotros vamos a ver pues si el dolor es agudo, si el dolor es crónico. Hablamos que un dolor es agudo cuando dura minutos o hasta una semana. Hablamos cuando el dolor es crónico, cuando hablamos que puede durar meses. Nos hablan de un dolor también paroxístico, ¿no? Este es cuando el dolor viene o se va, o si es intermitente, si es residente o no. Eh, por ejemplo, se habla de un paciente con migraña. El paciente con migraña no la tiene todo el día, ¿no? Esto es desencadenado por algunos pródromos que tiene el paciente o por algunos factores ambientales que puede tener el paciente que esto desencadenan la migraña, ¿no? Otro ejemplo, a ver, por ejemplo, tenemos el síndrome doloroso abdominal agudo, ¿no? Eh, Aquí se engloba pues patologías como la apendicitis o por ejemplo también la colecistitis también aguda. Vamos a mover esto un poco más. Acá está, la colecistitis aguda. A ver, nos llega un paciente a consulta y nos dice, a ver, me duele el abdomen. Nosotros, a ver, me duele el abdomen. A ver, directamente a la mente. A ver, yo vi el video de Renzo de semiología y me dijo Alicia, antigüedad. Entonces nosotros inmediatamente vamos a preguntar, ¿cuánto tiempo le dura? Y el paciente nos va a decir 2 semanas. 2 semanas. Nosotros con simplemente escuchar eso ya podemos descartar que apendicitis el paciente no tiene. ¿Por qué? Porque es imposible que un paciente llegue a consulta con 2 semanas y nosotros pensemos que es una apendicitis. Por lo general, la apendicitis el paciente llega de 12 horas a 48 como máximo, ¿sí? Porque es un dolor muy fuerte y el paciente pues te llega en este periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, con 2 semanas es imposible. Descartamos que el paciente tiene apendicitis. Ahora, leí un caso clínico que decía que un paciente duró 72 horas con apendicitis, pero en este caso al paciente se le había complicado con una peritonitis, ¿no? Que suele pasar, pero como digo, por lo general es esto, ¿no? De 48 horas, de 2 a 48 horas. Entonces, ¿qué quiero yo hacer entender con todos estos ejemplos? Que sabiendo la antigüedad del dolor nos puede ayudar a identificar una enfermedad o excluir otras, como en este caso con simplemente saber que duró 2 semanas, excluyo que no tiene apendicitis. A ver, seguimos con L de localización. Ok,
aquí nos hablan de un dolor referido, ¿sí? Bueno, la localización ayuda a establecer el órgano y el proceso que lo afecta, pero vamos a enfocarnos en lo que vendría a ser el dolor referido. Aquí vamos a seguir con el ejemplo del paciente con apendicitis. A ver, nosotros sabemos por anatomía que el apéndice se encuentra aquí, en la fosa ilíaca derecha. Pero el paciente llega a consulta y cuando el apéndice empieza a inflamarse, el dolor no empieza en esta zona. El dolor empieza aquí, en la boca del estómago, justo en el epigastrio. Aquí donde empieza el dolor. El paciente va a referir: me duele la boca del estómago, o sea, el epigastrio. Y una hora antes de venir al hospital, el dolor pues se acentuó, el dolor se fue al lado derecho de abdomen, no me duele toda esta parte derecha. Entonces nosotros esta cronología que hay se le llama cronología de Morphy. ¿Sí? La cronología de Morphy es esto con la localización del dolor. ¿Sí? Esta cronología que nosotros debemos saber cómo se desarrolla el dolor para poder entender. Bueno, cuando hablamos nosotros de L, irradiación o propagación. Ejemplo, pancreatitis aguda. A ver, el paciente dirá: me duele, como manera de cinturón, como un hemicinturón, de manera de hemicinturón. Además, este dolor se va hacia la espalda, hacia la parte dorsal, ¿no? La parte dorsal del lado izquierdo. Se va hacia la parte dorsal del lado izquierdo. El dolor irradia a la espalda, ¿no? A ver, tenemos por ejemplo otro ejemplo: paciente con cólicos renales, ¿no? Con cólicos renales. A ver, el paciente refiere dolor en la espalda, dolor en la espalda, y este dolor se va a los genitales, y el dolor aumenta cuando orina. Entonces, el dolor aumenta al orinar. Nosotros, al ojo, dolor en la espalda, que se va a los genitales y que aumenta cuando orino, pues nosotros estaríamos hablando de posibles cálculos renales. O pacientes tal vez con pericarditis, ¿no? Que el paciente dice: me duele cuando respiro hondo, y el dolor se va hacia la espalda, ¿no? Hacia la espalda. Esa irradiación del dolor, esa propagación del dolor, vamos a tener nosotros que hacer y tener en cuenta al momento de preguntar al paciente. Cuando hablamos de C, el carácter, en este punto nosotros vamos a preguntar al paciente si el dolor es pulsátil, si el dolor es cólico, no, pero nosotros aquí tenemos que tener en cuenta el grado de instrucción del paciente, porque el paciente va a decir: me duele como una herida, y nosotros pues astutamente preguntaremos: ¿te duele como una herida, como si fuera una herida que te estuvieran apretando, una herida como si te estuviera atravesando de un lugar a otro? Sí, entonces eso sería transfixiante. Esto es típico de pacientes con pancreatitis aguda. Y justo aquí, vamos a ver esto aquí. Ok, transfixiante, pancreatitis aguda. Paciente, el dolor quemante. Paciente con herpes zóster, úlceras gastroduodenales. También podríamos tener, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, ese ardor que se siente en el epigastrio, ¿no? En la boca del estómago, la pirosis, ¿no? Ese dolor quemante que sienten algunos pacientes. Todo esto tenemos nosotros que tener en cuenta al momento de abordar esta semiología del dolor. La I, intensidad. La intensidad pues se va a evaluar, ¿no? Con la escala visual analógica, o EVA según sus siglas. Y aquí tenemos que tener algo en cuenta. Tenemos nosotros que hacer una analogía con el peor dolor que ha tenido la paciente o el paciente en toda su vida. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las mujeres,
hablamos de que el peor dolor que puede sentir una mujer, el dolor de parto. Entonces nosotros, el dolor de parto estaría en el número 10 y así nosotros podríamos cuantificar el dolor que el paciente actualmente tiene o tuvo, ¿no? Por el cual acudió a consulta. Del 0 al 10 se divide en 3, leve, moderada e intensa, ¿no? Esto también depende mucho del umbral de dolor de cada paciente. Puede ser que un paciente venga y me diga, mi peor dolor ha sido el dolor de muelas. Y otro me puede decir, el peor dolor ha sido el dolor de cabeza. Entonces nosotros a raíz de esto intentamos cuantificar el dolor del paciente. A. Atenuación o agravación. A ver, vamos a poner un ejemplo. Paciente con cálculos renales. Por lo general, esos pacientes presentan dolor que se intensifica al momento de orinar. Entonces, el dolor aumenta al momento de orinar. Orinar. A ver, otro. Paciente con cálculos biliares. Biliares. A ver, paciente con cálculos biliares. El paciente manifiesta pues que desarrolla este tipo de dolor con una ingesta de comida muy grasosa, pero nosotros no vamos a poner en la historia clínica. A ver, el paciente dice que por comer grasa le duele el abdomen. Nosotros tendríamos que poner lo siguiente, a ver, paciente con dolor abdominal que se identificó en las últimas 72 horas y que se relaciona a la ingesta copiosa de comida rica en grasa. Con esto nosotros ya podríamos hacer un posible diagnóstico de una colecistitis, ¿no? Entonces nosotros decimos que el desencadenante de esto sería pues la comida grasosa, ¿no? Grasosa. Otro ejemplo. Paciente con cardiopatía isquémica, ¿no? Isquémica. Nos dice que le duele el paciente viene con dolor de pecho, de tipo opresivo, muy característico el dolor opresivo en el pecho. Y nos va a decir que cada 2 cuadras que camino el dolor aparece y desaparece cuando descanso, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, desaparece al descanso, ¿no? Al descanso. Y aumenta el dolor en la actividad física, ¿no? Para el aumento de caminar, al esfuerzo físico. Entonces, nosotros al decir que al esfuerzo físico el dolor aparece, el dolor se vuelve más intenso, eso sería la agravación, la atenuación del dolor, en este caso de la cardiopatía isquémica, de los cálculos biliares, sería el desencadenante, la comida grasosa. Al momento de orinar sería cuando el dolor se maxifica, cuando el dolor está presente y se hace más intenso. Bueno, eso sería todo. Intenté resumirlo lo más que se pudo. Igual siempre apóyense mucho con la lectura. Como yo digo, uso el Argente. Es un libro muy bueno y que ayuda a entender mucho. Hasta aquí el video de hoy. Síganme en mis redes sociales, que hoy estoy muy activo en Instagram. Estamos subiendo siempre preguntas de los temas que se están viendo aquí en esta serie de videos. Muchas gracias, cuídate mucho, te quiero bastante. Nos vemos hasta el siguiente video.